jo, una pregunta era si havíeu mirat o si us havíeu plantejat mirar alguna... Perdón, si os habíais planteado mirar algún dato más objetivo. Sí, sí, o sea, tú nos preguntas si lo hemos planteado mirar en las instituciones, porque... Si habéis mirado algo, si os planteabais en un futuro mirar algo al respecto. O sea, eso sí lo hemos planteado, pero no ahora para... La encuesta sí que tiene incluido algunos ítems sobre la duplicación de pruebas. ¿Y algo más? De la duplicación, de la duplicación de pruebas sí está incluido desde el punto de vista del usuario. Nos lo hemos planteado como indicador de coordinación de los servicios y lo hemos intentado medir, pero no es tan fácil. Desde el punto de vista del usuario, ¿qué quieres decir? Que le preguntamos si le han repetido en un nivel las pruebas que le han hecho en el otro, y si en el otro le han repetido en el nivel, y le preguntamos... Y además el por qué. Y el por qué también. O sea, nosotros le preguntábamos tanto, si sabes, perdón, es que esto de los micrófonos y de la cámara tiene una desventaja que nos hemos sentado. O sea, le hemos preguntado si las pruebas que se han hecho se han repetido en el otro nivel, y también le hemos preguntado por qué piensa que se han repetido, ¿no? Y pues si tenemos contestaciones desde que porque era necesario, en poca ocasión han considerado que no eran necesarias, ¿no? Sí, la mayoría es porque me las hicieron ya hace mucho tiempo, o para estar más seguros, o porque las pruebas del especialista siempre están mejor. O sea, y también estas hay. Eso uno. Y también cuando estuvimos haciendo intentando definir indicadores de coordinación, ya sabéis que nosotros hablamos de coordinación cuando hablamos del análisis de los proveedores y continuidad cuando hablamos desde el punto de vista de los pacientes. Entonces, cuando hemos estado haciendo el intento de desarrollar indicadores para medir la coordinación a nivel de las instituciones, también teníamos este indicador de duplicación de pruebas que parece tan fácil, que sale en toda la literatura, y sin embargo es dificilísimo de identificar. ¿Por qué? Porque los registros no nos permiten saber si la prueba era... Porque clínicamente es muy difícil valorar si la prueba no es estrictamente necesaria. O sea, tiene que ser una prueba muy estática que el médico no te pueda justificar, han pasado 24 horas y quiero saber si ha evolucionado, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ese indicador que se repite hasta la saciedad no es tan sencillo. Y también tampoco es tan sencillo las contraindicaciones en los tratamientos, que es otro de coordinación asistencial, ¿no? Que los tratamientos que recibe el paciente no sean... Tampoco es tan sencillo. O sea, en este primer intento, yo miro a Jordi porque lo hicimos con Jordi, en este primer intento era muy difícil identificar en las patologías. Además, solo estábamos analizando EPOC en esa oportunidad, o sea, nos centramos en una patología y a pesar de eso no era fácil identificar en la historia clínica si había tratamientos que indicaran una contraindicación y que fueran además prescritos por niveles diferentes, porque claro, si lo hace el mismo nivel es que no sabe, no es que no haya coordinación entre niveles, ¿no? Entonces sí lo tenemos en presente. Por eso decía yo que vamos a hacer un cuarto intento de definir algunos indicadores de servicios que nos permitan hablar de coordinación, pero que no es tan sencillo como parece a primera vista, ¿no? Lo de medir los aspectos desde el punto de vista, las distintas dimensiones y atributos desde el punto de vista de la población, aunque siempre nos generan la duda de aquellos elementos que quizás el paciente no perciba como son, que es lo que nosotros pensamos. Hombre, pero nos da una indicación, o sea, a lo mejor no es exacta la valoración del paciente, pero si dice que no hay algo y nosotros pensemos que sí que existe, o sea, si decimos que los médicos no se coordinan y nosotros pensamos que sí que están súper coordinados, pues algo tendremos que buscar, porque algo está pasando ahí casi seguro, ¿no? O sea, no es que a lo mejor no son precisos, pero sí muy indicativos de por dónde nuestro sistema hay que revisarlo, porque tenemos elementos que a lo mejor no están funcionando como nos creemos nosotros, ¿no? Por eso decía yo que implantación de guías de práctica clínica, o sea, elaboración de guía de práctica clínica compartida, sí, podemos poner sí, efectivamente, pero que eso luego se implante y se utilice y sirva para mejorar la coordinación de la atención, eso no es tan fácil de medir. Ingrid. Me he levantado porque es que estamos aquí escondidos. Pero de todas maneras hay mucha controversia en relación a la continuidad desde el punto de vista del usuario. O sea, no es todo tan sencillo. Y hay muchos autores que, por ejemplo, algunos autores que creen que la continuidad de gestión, lo que llamamos aquí continuidad de gestión, esa percepción de que tu atención está coordinada entre distintos niveles asistenciales, es muy difícil de percibir por parte del usuario. Es muy difícil que el usuario perciba
que hay coherencia en la atención que le da el médico de atención primaria y el médico de especializada. De hecho, nosotros incluimos una pregunta de continuidad de gestión sobre ¿usted percibe que su atención está coordinada? Y era abierta, introducíamos el por qué sí y por qué, o no por qué, y muchas respuestas se referían también a que cuando percibían que era coordinada, porque se comunicaban entre sí, o sea que en el fondo también está escondiendo una percepción de comunicación, ¿no? De comunicación entre los niveles, no tanto de coherencia entre cómo me atiende el médico de primaria y el especialista, ¿no? O sea que aquí también no está tan claro tampoco los marcos y hay mucha controversia alrededor de esto. Aunque si no se comunican, desde luego es más difícil que haya coherencia, ¿eh? Sí. ¿Más comentarios? ¿Aportaciones? Sí, por ahí. Yo solo sobre este mismo tema que he comentado, a ver, un elemento clave es, en la percepción, entiendo yo, de coherencia, es la farmacia, y eso sí que en lo que nos encontramos frecuentemente es en que hay una no coherencia, es decir, el especialista del hospital prescribe un producto a veces de marca y el médico de familia lo intenta cambiar por un genérico y a veces otra molécula. Eso por el paciente, la imagen que damos es de descoordinación. Esto ocurre frecuentemente, no sé, en el entorno que yo conozco. Y ese elemento creo que es clave y es obviamente por la contención del gasto y el uso racional del medicamento y por distintos niveles de presión sobre un colectivo médico que sobre el otro, que claramente son muy variables, y eso yo creo que sí que puede influir en esos resultados que han salido. Porque eso sí que da una imagen de no coordinación cuando llego con una receta y el médico de familia me lo intenta cambiar todo. Habla. Como comentaba antes Ingrid, cuando preguntábamos al usuario si creían que la atención estaba coordinada, a continuación se les preguntaba el por qué, ¿no? Para poder entender exactamente qué es lo que ellos, a qué estaban respondiendo, ¿no? Y no en la mayoría, pero muchos casos sí que se hace referencia a la comunicación, pero por ejemplo, esto que comentabas tú, que racionalmente sí que podría ser un motivo, no salió como respuesta de los usuarios de causa de descoordinación. Sí que salieron también la contradicción en las indicaciones, por ejemplo, aquí podría entrar, pero tan directamente no salió. Pero bueno, podría ser, ¿no? Igual. Yo quería comentar que para dar un poco una vuelta más al comentario que ha hecho usted, ahora con las historias clínicas y con la prescripción electrónica, lo que desde los servicios de farmacia, tanto de los hospitales como de primaria, lo que se ve mucho es la descoordinación en los tratamientos, ¿no? Las duplicidades, fármacos que chocan unos con otros, ¿no? Y ahí quizás sí que es un indicador, por lo menos, de cierta desidia de lo que hace un profesional con respecto a lo que hace el otro, ¿no? De que uno instaura un tratamiento y a lo mejor no se preocupa de eliminar el tratamiento que traía ese paciente, ¿no? Y el problema en la prescripción electrónica es que todo eso va quedando como un residuo, ¿no? Que además, como se van revisando muchas veces de año en año, pues el paciente cuando va a la farmacia se lo sirven todo y sírvase usted mismo y eso especialmente con los efectos adversos y con las interacciones farmacológicas es hasta peligroso, ¿no? Entonces yo, como antes que comentabais lo de que es difícil un indicador a lo mejor objetivo, yo el conocimiento que tengo por parte de los farmacéuticos es que están haciendo muchas revisiones de este tipo y además están eliminando muchas incongruencias que tiene sobre todo las pautas medicamentosos. No todos los tratamientos son farmacológicos, pero muchos sí, a lo mejor puede servir como un poquito como referencia, ¿no? ¿Algún otro comentario o observación? ¿Alguno del equipo quiere decir algo antes de que cierre la sesión? Bueno, si no hay más observaciones o preguntas,
Entonces, agradeceros la presencia hoy aquí, compartiendo estos resultados. Os decimos que es un pasito más en el avance, en el análisis de la coordinación y continuidad asistencial de momento en Cataluña, pero que no hemos cerrado ni mucho menos. Tenemos muchas preguntas que queremos contestar y invitaros a la sesión que será el mes que viene. Muchas gracias a todos.